Y ya en la quinta jornada de formalización, finalmente el ex diputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva, acusado de 4 delitos, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias, y en todas las audiencias estuvo Juan Cristóbal Cható, que me acompaña acá esta tarde y que también fue testigo del minuto en que el juez Urrutia, que además también ha sido cuestionado en su rol, dicta esta prisión preventiva. ¿Cómo fue esta jornada y bueno, cuáles han sido las principales reacciones? Bienvenido. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, esto cerca de 2 años de investigación y 4 jornadas de audiencia de formalización concentradas en alegatos fueron la previa, se podría decir, para la resolución dictada el día de hoy por el juez Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que después de cerca de 24 horas de alegatos, considerando las 4 jornadas previas, decidió precisamente dejar privados de libertad tanto a Joaquín Lavín León como a Arnaldo Domínguez, a quien el Ministerio Público se indica como su mano derecha y coautor de todos estos delitos que se le están acusando al ex parlamentario. Recordemos que a Joaquín Lavín en particular se le imputan los delitos de fraude al fisco, uso malicioso del instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, mientras que a Arnaldo Domínguez, aparte de tener calidad de autor también en todos esos delitos, se le acusan haber cometido los delitos de cohecho y delitos tributarios y de carácter electoral. De hecho, Joaquín Lavín León podría también ser formalizado una vez más por los delitos electorales en particular, así lo adelantaron desde el Ministerio Público en unas declaraciones que vamos a estar revisando más adelante. Pero lo cierto es que era un ambiente bien tenso durante esta mañana, ya pasado las 12 del día, en el Centro de Justicia, ahí en la sala D101, donde estaban todos esperando y bien expectantes respecto a cuál iba a ser la decisión del tribunal, ya que recordemos que por prácticamente 2 jornadas completas, cerca de 14 horas de alegatos, se hizo uso de la palabra la Fiscalía para poder argumentar por qué estaban pidiendo la prisión preventiva para este caso. Hacemos una especie de repaso a grandes rasgos. Esto tiene 3 aristas principales. La primera tiene que ver con una imprenta llamada MMG, cuyo propietario es Juan Silva, uno de los coimputados que quedó con arresto domiciliario nocturno, y en esa arista en particular tiene varios puntos, en particular respecto a Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez. En la arista en la que participarían los dos según el Ministerio Público, se acusa que habrían hecho gestiones para que Juan Silva les facilitara boletas por servicios de imprenta que nunca se realizaron, incluso haciendo flyers falsos, por decirlo de alguna forma, para poder rendirlo posteriormente ante el Congreso y con ese dinero saldar deudas ya sea de carácter personal o de campaña, algunas de las cuales Lavín tenía con el propio Juan Silva. Es decir, de alguna forma se podría decir que Joaquín Lavín, según el relato de la Fiscalía, tenía deudas con esta imprenta, pero también con otras personas. Entonces este propietario de la imprenta le facilitaba a él boletas por servicios que no se prestaban, y con el dinero que se pedía al Congreso a través de estas rendiciones se saldaba esa deuda y otras más. Eso es lo que apunta el Ministerio Público en esta arista, y también ahí se puede sumar el delito de cohecho solo para Arnaldo Domínguez, eso sí, ya que la Fiscalía acusa que él habría hecho gestiones para prácticamente hacer licitaciones a medida de la imprenta en la municipalidad de Maipú a cambio de coimas, a cambio de cobros o por servicios que habrían pasado como una especie de captación de clientes. Eso es la primera arista. La segunda tiene que ver con un software llamado Social Task, que según la Fiscalía, Joaquín Lavín, cerca del año 2018, le habría solicitado a Felipe Vázquez, otro de los coimputados, crear un software para manejar bases de datos e información de electores, y habría pagado eso con fondos del Congreso. ¿De qué forma? Habría contratado a Felipe Vázquez como asesor parlamentario, pero le habría encargado de dedicación exclusiva a trabajar en esta herramienta en particular, y posteriormente se habría contratado a otra serie de personas, todos pasándolos, por decirlo de alguna forma, por asesores parlamentarios, pero que en realidad trabajaban para la aplicación. ¿Y cuál es el problema con eso? Que después, según la Fiscalía, se le habría dado un uso electoral a este software. Incluso los servicios se le habrían ofrecido a varios otros parlamentarios de la UDI, quienes declararon en calidad de testigo en esta causa. Y la tercera arista tiene que ver con el tráfico de influencias en la municipalidad de Maipú, cuando Katy Barriga era alcaldesa y Joaquín Lavín era parlamentario del distrito que representaba a esta comuna. Él habría hecho gestiones de carácter irregular para incidir en despidos masivos de cerca de 400 funcionarios honorarios, y posteriormente también habría elegido a dedo, por decirlo de alguna forma, los reemplazos
reemplazos de esas personas, poniendo un foco principalmente en sujetos que lo habrían ayudado a él en su campaña parlamentaria o a Katy Barriga en su campaña para las elecciones municipales. Esos son, a grandes rasgos, las tres aristas que investiga el Ministerio Público, y todos son cargos que para el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago esta semana quedaron acreditados, al menos en esta etapa procesal. Cabe recordar que esto no es un juicio, esto es la formalización, que significa que la Fiscalía ante un tribunal intenta legitimar su investigación, y es por eso que se decretan medidas cautelares, en este caso la más gravosa, de prisión preventiva. Se dan por acreditado. Claro, pero ¿cuál es el riesgo en este caso por el que el juez decide dictar la prisión preventiva? Ahí se dio un debate muy interesante durante la audiencia, y también llama la atención en la resolución en particular, porque la Fiscalía apuntó durante sus alegatos a que Joaquín Lavín podría ser un peligro para la investigación en el caso de no ser privado de libertad, porque según el Ministerio Público, en la causa judicial contra Katy Barriga, Joaquín Lavín habría intentado presionar a algunos testigos clave para que dieran testimonios falsos. Eso es lo que acusa la Fiscalía. El juez determinó que no hay suficiente evidencia como para determinar que eso fue así, y rechazó este punto para poder decretar la prisión preventiva. Sin embargo, apuntaron a algo que durante el último tiempo, en particular en casos de corrupción, ha sido la razón por la cual quedan en prisión preventiva a estas personas, que es el bien jurídico afectado y el daño que significa esto para la sociedad. En toda causa penal tiene que haber un bien jurídico que se esté viendo afectado, y en este caso es la confianza del público en algunos sistemas, el erario fiscal, por supuesto. Recordemos que aquí hay un fraude al fisco que el Ministerio Público cifra en cerca de 240 millones de pesos, y por sobre todo la legitimidad y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Eso se habría visto erosionado, según el magistrado, debido a los delitos que están siendo investigados, y es por eso que se termina justificando la privación de libertad tanto de Joaquín Lavín como de Arnaldo Domínguez. Ahora, los testimonios, por ejemplo, que se recogen en esta investigación, cuando tú dices ex compañero incluso del mismo partido, el que pertenecía a Joaquín Lavín, son parte de la investigación y han dado testimonios que lo inculpan. En general, se habla de, claro, testimonios que apuntan a que Joaquín Lavín habría sido una de las personas que ofrecía el software a los otros parlamentarios, a pesar de que se apunta a que este era un software externo por parte de la defensa, que era un software que habría desarrollado una persona externa, que es Felipe Vázquez, de forma autónoma, y que Joaquín Lavín habría sido un cliente más, por decirlo de alguna forma, de este software. Sin embargo, esto lo desacredita el Ministerio Público, apuntando a que Joaquín Lavín tenía un interés real en promover este software y ofrecerlo a distintos parlamentarios. Algunas declaraciones apuntan en ese sentido, claro, a confirmar que habría sido Lavín quien les ofreció este servicio. Muchos también apuntan a Arnaldo Domínguez en ese sentido, y eso es un poco el contenido de las declaraciones, en particular de los ex parlamentarios o personas de carácter político que habrían dado su testimonio en calidad de testigo. Está, por ejemplo, Sergio Gaona, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, el diputado Jorge Alessandri. Son algunas de las personas que, por supuesto, en calidad de testigos, no están siendo investigados como imputados en esta causa, pero ellos habrían al menos recibido la oferta de este servicio, y muchos de ellos, por cierto, también lo contrataron. Esto, tú bien lo adelantabas, Matilde, apunta a una red de corrupción, según el propio juez, en el caso de confirmarse estos hechos, y tuvo duras palabras en ese sentido en su resolución al respecto. Los invito a que pasemos a escuchar esa parte en particular de la resolución de esta jornada. De ser cierta la descripción de las conductas de los imputados, estamos frente a una red de corrupción. El diputado o imputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza. Como bien señalan varios autores expertos en corrupción, la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados. Bajo esta lógica, la corrupción legislativa no solo afecta el patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas. La gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen macrocriminalidad. En palabras del profesor Vázquez, en contextos de corrupción sistémica ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado. Ya, aquí, claro, hay una consideración que si uno pusiera sin rostro al juez y al imputado, aparentemente no hay ningún vicio.
Sin embargo, hay una carga política entre acusado y juez, porque el juez Urrutia, no en este caso, pero en casos anteriores, y se le ha llamado la atención precisamente por eso, ha manifestado posiciones políticas que son contrarias a la línea ideológica a la que pertenecía, por lo menos hasta que pertenecía a la UDI Joaquín Lavín. No hubo ninguna recusación por parte de la defensa respecto a este juez que ha tenido un discurso que ha sido público, bastante abierto. Sí, eso fue una de las dudas que nos surgieron el día lunes, a primera hora de la mañana, cuando llegamos al inicio de esta audiencia. Nos enteramos precisamente en los medios de comunicación que iba a ser Daniel Urrutia el que iba a tomar esta causa. Muchos nos imaginamos que podría haber una eventual solicitud para recusarlo de esta causa. Sin embargo, esto no se hizo. Algunas personas cercanas a la causa, y en particular a las defensas, apuntan a que es algo que necesariamente muchas veces no vale la pena intentarlo, ni siquiera porque en el Tribunal de Garantía, en particular, cuando uno pide que un juez dé un paso al costado para ver una causa, en ese momento es el mismo juez el que decide si es que tienen mérito o no los argumentos, y podrían apuntar entonces el propio magistrado a que no, y en ese caso esa solicitud se tiene que elevar a la Corte de Apelaciones, y eso complica mucho las causas, se dilata sin duda, se tendría que eventualmente haber aplazado la formalización, y por muchos motivos, entre ellos que se habría complicado un poco la tramitación de la causa, es que desde las defensas toman la decisión de no pedir la recusación de Daniel Urrutia. Sin embargo, esto sin duda podría ser parte de los argumentos en eventuales apelaciones. Los dos abogados defensores afirmaron, uno directamente, otro lo dio a entender, de que van a apelar a esta situación en unas declaraciones también que vamos a estar revisando más adelante, pero lo cierto es que el carácter de alto perfil, en particular por sus opiniones políticas que ha vertido previamente el juez Daniel Urrutia, sin duda podrían ser un punto importante para la presentación de esos recursos. Ahora, cabe destacarlo, eso sí, también el juez Daniel Urrutia tiene esta fama, se podría decir, por su opinión política que ha dado muchas veces, por ejemplo, a través de redes sociales, pero sí se le conoce dentro del sistema judicial como un juez, un término que se usa mucho, que es garantista, es decir, que no es necesariamente proclive a la prisión preventiva, por decirlo de alguna forma, y que se comenta que suele extrapolar, por decirlo de alguna forma, su opinión política al momento de fallar. Y eso también es algo que podría dar un poco de tranquilidad, por decirlo de alguna forma, a estos abogados defensores. Sin embargo, ya sabemos el resultado del día de hoy, quedó en prisión preventiva, y también hay serias críticas de estas defensas respecto a la resolución en particular, que también vamos a estar revisando más adelante. Pero ahora vamos a escuchar una vez más al juez Daniel Urrutia en particular, decretando la prisión preventiva por, según él, que los imputados representan derechamente un peligro para la sociedad. Vázquez describe un ciclo que llama los 5 procesos que sostienen el poder desviado: clientelismo, negación, simulación, corrupción, impunidad, siendo la impunidad el elemento que permite que todo lo demás funcione. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar. De esto se trata la gravedad y carácter de los hechos atribuidos al imputado Lavín y Domínguez. Atendido además la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, esto es más de 5 años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva. Una resolución que, por cierto, dejó muy satisfecho al Ministerio Público y también a las partes querellantes. Ya lo escuchábamos también hace algunos minutos. No tuvo carga política en su argumentación. No se dio una carga política en particular respecto a la argumentación. Es lo que comentábamos al principio. El tema del bien jurídico afectado fue la principal justificación por parte del magistrado para poder decretar la prisión preventiva. Es por hechos de corrupción que terminan aminorando, por decirlo de alguna forma, las instituciones democráticas de nuestro país, y es por eso que se determina como un peligro para la sociedad como tal. La comisión de este tipo de delitos, por cierto, apuntando a que es en esta etapa procesal que no da por acreditado que se hayan cometido los delitos y que estas personas sean culpables, sino que para una etapa preliminar se establece de que hay indicios suficientes para determinar eventualmente que se habrían cometido estos delitos y que estas personas habrían tenido participación. 2 puntos que, por cierto, se dan por acreditados según el propio magistrado Urrutia durante su argumentación. Lo decíamos, desde el Ministerio Público están bien satisfechos con esta resolución
resolución se dieron por acreditados todos los delitos y la participación, que es un punto central para la Fiscalía, porque esto robustece mucho su caso al final del día. Entran con un buen pie a la etapa de investigación formalizada como tal, que podría durar 90 días, o sea, tiene un plazo de 90 días actualmente, pero probablemente se extienda en el tiempo, es lo que suele pasar, y también podrían haber algunas revisiones de medidas cautelares de por medio, pero lo cierto es que la investigación ya está formalizada y en curso. Así lo comentaron también desde el Ministerio Público y también adelantando que se va a extender la solicitud de desafuero de Joaquín Lavín León, en particular por los delitos electorales que se le formalizaron a Arnaldo Domínguez, pero no al exparlamentario. Los invito a que pasemos a escuchar algunas de las reacciones desde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Los delitos por los que se formalizan dan cuenta de una estructura de corrupción. Y es así como lo ha señalado el tribunal. Recordemos que se formaliza, por ejemplo, por el delito de cohecho o por el delito de fraude al fisco. Y eso da cuenta de una producción sistemática, mantenida en el tiempo, en donde se realizan distintas maniobras que generan un perjuicio importante al Estado y a los ciudadanos de este país. Y eso es de la máxima gravedad. Fiscal, ¿van a seguir la investigación con el padre de Joaquín Lavín? No hay antecedentes por ahora. La investigación hoy día en el estado procesal dice relación con los imputados que han sido formalizados. Nosotros estamos todavía investigando, la investigación se encuentra abierta, de hecho vamos a efectuar todo un proceso respecto del imputado que se encuentra fuera del país. Vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafuero, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación, aún queda mucho por también resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esta aplicación, que por el momento quedó plenamente establecido que respecto a los imputados que se encuentran acá presentes, la ampliación de desafuero la vamos a solicitar respecto de los delitos electorales y también respecto de la contratación de 2 personas que no habrían cumplido funciones a lo menos desde el año 2018 y hasta el año 2024. Ahí en las declaraciones de la fiscal Lorena Parra salía un punto que no es menor, que es el hecho de qué tan probable es que sean investigadas otras personas que podrían estar involucradas en esta causa, en particular respecto a la contratación de forma irregular de asesores parlamentarios o personas que se justificarían su contratación como asesores parlamentarios, pero que cumplirían otras funciones. Y ahí es donde surge el nombre también de Joaquín Lavín Infante, el padre del ex parlamentario, quien, según el Ministerio Público, también se habría beneficiado de estas gestiones irregulares, ya que se habrían contratado supuestos asesores parlamentarios para trabajar en una de sus campañas presidenciales. También lo habrían hecho para una de las campañas parlamentarias de Joaquín Lavín y para la campaña municipal de Katy Barriga. Se le consultó, por supuesto, a la fiscal Lorena Parra si es que tienen previsto, por ejemplo, extender esta formalización a otras personas. Por el momento no habría antecedentes suficientes, eso sí, para imputarle delitos, al menos a Joaquín Lavín Infante, que fue la persona por quien se le consultó en específico a la fiscal Lorena Parra. Pero bien contentos desde la Fiscalía, no así desde las defensas, por supuesto. En particular hicieron reparo en el hecho de que consideran de que el magistrado no consideró sus argumentos para el momento de resolver. Y es un punto que podría tenerse en consideración para las apelaciones, ya que es cierto, durante la resolución el magistrado cita en gran parte los argumentos de la Fiscalía, en particular el relato de los hechos y las distintas imputaciones que les hacen a los dos ya formalizados. Sin embargo, no hubo mayor alusión durante la lectura de la resolución a los argumentos de las defensas. Eso no los dejó satisfechos y es por eso que van a apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Tienen 5 días a contar del día de hoy para poder hacerlo y esas audiencias podrían quedar agendadas entonces dentro de las próximas semanas. Pasemos a escuchar precisamente las declaraciones de los abogados defensores tanto de Joaquín Lavín León como de Arnaldo Domínguez. Paradojalmente, el fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Es un fallo que no responde a lo que se ventiló durante 5 días, así que por lo tanto esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar de acuerdo a los que son más idóneos y honestamente por el tenor de la resolución no me doy con ninguna duda que esto es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia. No sé cuál sería la red de corrupción, no entiendo cuál es la red de corrupción. Un diputado, efectivamente, que hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional, para hacer encuestas sobre proyectos de ley, eso es la corrupción.
El tribunal no se hizo cargo de ninguna de nuestras alegaciones, muy por el contrario, cuando el tribunal resuelve de nuestras alegaciones dice que no alcanzan a desvirtuar, lo que nos parece que pasa a ser una resolución totalmente infundada y que por lo mismo la vamos a recurrir. Y más que hacernos cargo de una red de corrupción, nos parece que el tribunal al resolver respecto de una supuesta red de corrupción va más allá incluso de lo que el mismo Ministerio Público señala. Ahora, esta audiencia también tuvo otra protagonista, se podría decir de alguna forma. Durante los primeros días no estaba, pero sí llegó el día de ayer a media mañana y también estuvo presente durante el día de hoy. Hablamos, por supuesto, de Katy Barriga, exalcaldesa de la comuna de Maipú y esposa de Joaquín Lavín León, que hubo mucha especulación y habían dudas en particular respecto a por qué no lo acompañaba los primeros días. Sin embargo, llegó a acompañarlo en particular para esta jornada que fue sin duda la más difícil para ellos, ya que Joaquín Lavín León quedó privado de libertad fue sin duda una situación muy compleja como familia, dijo Katy Barriga después de retirarse del Centro de Justicia. Pudimos hablar con ella en extenso durante esta jornada, con varios cuestionamientos también al trato que se le ha dado a esta causa a través de los medios de comunicación, pero lo cierto es que apuntando principalmente a lo difícil que ha sido para ellos como familia toda esta situación, aludiendo por supuesto que hay 2 hijos de por medio, uno con una situación bastante compleja para los padres y por cierto es una situación para ellos muy sensible que les hubiese gustado llevar de una forma más privada, decía Katy Barriga. Los invito también a que pasemos a escuchar esas declaraciones. Lo que pasa con uno no tiene por qué ser visto ni publicado ante una imagen. Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas. Esto han sido años difíciles de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, es una familia, son los niños. Y sobre todo por eso. Yo trabajé 20 años en televisión, más de 20 años, y 10 en política. Pero un poco de empatía porque esto es una investigación, ambas cosas son investigaciones. Y yo no veo que se trate de la misma manera a todas las personas que están en esto. Entonces, démosle tiempo al tiempo. Pero todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie los devuelve. En mi caso, ¿cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar. Bueno, visiblemente emocionada Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú y también cónyuge de Joaquín Lavín León, pero lo cierto es que a contar de esta jornada va a estar en prisión preventiva tanto Arnaldo Domínguez como el ex parlamentario. Nosotros estamos a la espera precisamente de una confirmación respecto a dónde va a cumplir esta medida cautelar. Mucho se especulaba de que lo más probable es que sea en el anexo penitenciario Capitán Llaver, debido al alto perfil que tiene y porque también se podrían considerar delitos económicos, que es lo que concentra precisamente este anexo penitenciario. Aún no hay una confirmación, pero lo más probable es que sea ahí. Donde está la duda también es cuál podría ser el caso de Arnaldo Domínguez, si es que su perfil y la publicidad de este caso justifica que quede en el anexo penitenciario Capitán Llaver o si tiene que cumplirlo en un centro de detención preventiva común. Bien, muchísimas gracias. Por cierto que vamos a seguir todo el curso de este proceso que se inicia con la ya formalización de esta investigación, porque recordemos que es eso, que está partiendo la investigación, se está formalizando y claro, la cautelar ha sido la prisión preventiva por todo lo que hemos conversado. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros a esta hora nos vamos al plano político, porque después de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara ayer la idea de legislar este megaproyecto, esta mega reforma que se ha llamado, los diputados tienen plazo hasta el lunes al mediodía para presentar indicaciones. ¿Qué ha pasado? La oposición anuncia que presentará a lo menos 2.000 indicaciones. Las primeras cifras indicaban de 1.200 desde el Partido Comunista, pero incluso el día de hoy el diputado Araya, independiente por el PPD, decía que esa cifra podía quedar corta. Bueno, vamos a conversar a partir de ahora con Colomba Eichholz, quien está reporteando este tema. ¿Y qué es lo que pasa con estas indicaciones, con la cantidad, con la constitucionalidad también de estas indicaciones y del propósito que tiene que sean tanto un tsunami, lo han llamado?
Así es, muy buenas tardes, Mati. Se da justamente en un podcast las declaraciones del diputado de la bancada de Independientes y PPD, Jaime Araya, en conversación también con parlamentarios que eran del Frente Amplio, el Partido Comunista, en una conversación bastante distendida, esto horas después de que se aprobara en general el Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda, como estamos viendo en las imágenes. Y en esa conversación, justamente, el diputado Jaime Araya sostiene que el gobierno no está al tanto de la articulación de la oposición y sigue diciendo entonces que los partidos políticos de la oposición, incluida la Democracia Cristiana, entre todos van a por lo menos presentar 2.500 indicaciones. Recordemos que ayer, de hecho, se votó el plazo para la presentación de las indicaciones. Este es el próximo lunes 11 de mayo al mediodía y luego pasa, ¿no es cierto?, a la discusión en particular el día martes, el día miércoles. Se espera también su despacho total, por lo menos en la Comisión de Hacienda, para posteriormente pasar a la Comisión de Medio Ambiente y Trabajo. Ahora, obviamente, con la cantidad de indicaciones que la oposición pretende presentar, se podría dilatar un poquito más el calendario que tiene establecido hasta ahora o quisiera tener el gobierno. Procedimentalmente, ¿qué pasa cuando se, digamos, ingresan 2.000 indicaciones? Se tiene que ir viendo de todas maneras la admisibilidad de esas indicaciones, porque al ser una reforma tributaria, o por lo menos decir que en el proyecto hay modificaciones tributarias, esto no permite que, por ejemplo, los parlamentarios presenten indicaciones sobre modificación del gasto, que erogue el gasto finalmente. Esas indicaciones serían inadmisibles y también algunas modificaciones o indicaciones más bien que puedan presentar algún tipo, ¿no es cierto?, de inconstitucionalidad o inadmisibilidad. Eso lo va a revisar la Secretaría de la Cámara de Diputados, lo puede revisar también la mesa de la Cámara de Diputados, pero todo eso es un proceso bastante expedito, Mati, porque justamente posterior a la presentación de las indicaciones se va votando en particular cada indicación que presenten los parlamentarios de la oposición. Ahora, obviamente eso puede ser una discusión bastante extensa, teniendo en cuenta el ambiente que se dio ayer en la Comisión de Hacienda, donde incluso parlamentarios de la oposición señalaban que el presidente de la comisión, el diputado Agustín Romero, había de alguna manera acortado el debate, porque no le había dado el tiempo suficiente a los parlamentarios para expresar su opinión y sus argumentos respecto de su voto, y lo que finalmente llevó de todas maneras al presidente de la comisión a entregarle 3 minutos a cada parlamentario para justificar su votación. Eso también podría ocurrir en la presentación de indicaciones, en donde los parlamentarios de la oposición que presenten esas indicaciones también de todas maneras pueden presentarse por parte del oficialismo, por parte del Partido de la Gente, pero ya teniendo en cuenta que es una gran cantidad aquellas que quieren presentar por parte de la oposición, también todo el debate y la argumentación respecto de cada indicación puede ser extensa y eso obviamente puede demorar la tramitación del plan de reconstrucción, que recordemos todavía el gobierno tiene la esperanza y de hecho optimista, lo decía hoy día el todavía ministro no Quirós. sabemos finalmente cuántas van a ser. No sabemos cuántas van a ser, efectivamente. Lo que sí decía el diputado Jaime Araya es que por lo menos la bancada Independiente y PPD hasta ahora tendría 300 indicaciones. Decía que el Frente Amplio podría presentar 1.000 indicaciones y el Partido Comunista 600 indicaciones. Ya. Y había por lo menos un acuerdo visible, solamente porque, claro, esto se da en un podcast de streaming. Se le ven, de hecho, los rostros a los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio, en donde, claro, asienten a esa declaración del diputado Jaime Araya. Pero, claro, en vez de detallar lo que fue esa conversación, Mati, tenemos justamente el momento en donde, bueno, da esta declaración, polémica declaración, el diputado Jaime Araya. Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo. Y yo creo que me voy a tirar con números. Yo creo que nos va a dar menos de 2.000 indicaciones. Y nosotros hemos ido trabajando, por lo menos hoy día, les podría dar reporte, que partimos con esto ayer, ya tenemos del orden de las 300 indicaciones que tienen que ver con los temas que le importan a la gente. Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. La tercera decía que amenazábamos con inundar de indicaciones el proceso. No es una inundación, ya estamos en el tsunami. Claro, eso fue lo que en diferentes medios de prensa titularon finalmente esta polémica, el tsunami de enmiendas, como finalmente lo calificó el diputado Jaime Araya, que llegó a oídos, Mati, por decirlo de alguna manera, de casi todo el gobierno. Ya, y uno se pregunta cuán serio es que se presenten más de 2.000 indicaciones.
Claro, poco, porque finalmente también deciden desde el gobierno, y uno también lo puede entender respecto de la discusión legislativa, algunas autoridades señalan que es para dilatar la tramitación del proyecto justamente para que no se cumpla con los plazos establecidos que quiere y que ha anunciado el gobierno, incluso tener el proyecto aprobado en general en la Cámara de Diputados y también en el Senado antes de la cuenta pública. Así que claro, uno se cuestiona la seriedad y lo cierto es que también lo hicieron varios parlamentarios del actual oficialismo, porque esta discusión, Mati... Porque cuando Boris Barrera habla de estas 1.200 indicaciones, él después admite que había sido una exageración discursiva. Bueno, y Boris Barrera de todas maneras también... a modo de también transparentar, es parte de la Comisión de Hacienda. Él votó ayer, ha estado en la discusión. Pero él, claro, decía que era una hipérbole, pero bueno, vamos a ver pero cuántas finalmente, llegan. claro, el diputado Jaime Araya ya hace un conteo. Dice, bueno, si vamos sumando, incluso se imagina cuántas indicaciones puede presentar cada partido. Suponemos que también se toparían algunas, porque de todas maneras hay coincidencia ideológica. De todas maneras, lo que también sería un trabajo, ¿no es cierto?, extenso para los asesores, para la Cámara de Diputados, en fin. Lo cierto es que esto llegó a oídos no solamente de los secretarios de Estado, sino del propio presidente José Antonio Kast. Se encuentra en Costa Rica en estos momentos en el cambio de mando de dicho país y utilizó sus redes sociales, Mati, para decir lo siguiente: lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil, publicó entonces en sus redes sociales el presidente José Antonio Kast. Y fueron declaraciones que secundaron varios secretarios de Estado, Mati. Incluso yo estuve hoy día en un punto de prensa con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Recordemos que el proyecto ahora pasa de la Comisión de Hacienda hacia las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, y también hacía un llamado a no ser obstruccionistas respecto de este plan de reconstrucción, que obviamente las indicaciones son bienvenidas en cualquier tramitación en el Congreso, pero como tú bien decías, Mati, estas indicaciones tienen que ser serias para darle celeridad a un proyecto de ley, sea el que sea y del sector político que sea. Esto fue entonces secundado por el vicepresidente de la República, Claudia Alvarado, desde el Palacio de la Moneda, y también de la propia ministra vocera Mara Cedini temprano esta mañana, quien se percató de esta discusión que se estaba dando en redes sociales, porque se comienza a viralizar este video, los dichos del diputado Jaime Araya, justamente en la red social X, y fueron varios parlamentarios del oficialismo quienes repostearon este video y fueron también entregando sus distintas declaraciones a través de esta red social. Pero antes de eso vamos a pasar a revisar las declaraciones de los ministros. La oposición, o esa parte de la oposición, tiene muchas explicaciones que dar. A un parlamentario no lo eligen para obstruir. A un parlamentario lo eligen para construir legislación. Y cuando se utilizan las herramientas legislativas para que éstas no avancen, simplemente cuesta mucho entenderlo y refleja el nivel que hoy día tiene cierta parte de la oposición. Los procesos legislativos están establecidos reglamentariamente, se han aplicado como corresponde, y hoy día, si ellos han sido sorprendidos en este video revelando una estrategia de cómo hacer de que el proyecto no avance, son ellos los que tienen que explicar y no buscar responsabilidades en otros. Nos llama la atención profundamente un video que se ha estado difundiendo en redes sociales, donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos. Eso es una falta grave, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto al Congreso, es una falta de respeto a la institucionalidad chilena. El debate se tiene que dar de manera responsable. Los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional, sin haber leído un articulado. ¿Qué nivel de responsabilidad es esa? Y hoy lo que buscan es bloquear. Nos parece inaceptable. Bueno, ha vuelto a aparecer la vocera. Sí, con fuerza y bastante tajante. De hecho, fue una consulta que se le hizo sobre el plan de reconstrucción y ella misma plantea este video y se refiere a eso, con las palabras que acabamos de escuchar. Fue bastante
dura. Pero claro, hace una segunda aparición esta semana, luego del lunes, cuando fue la vocería en el Palacio de la Moneda. Ahora, esto de todas maneras, Mati, generó reacciones entre los parlamentarios, como es recurrente, pero llamó la atención una declaración del diputado y jefe de bancada, futuro presidente también del PPD, Raúl Soto, que de alguna manera se puede ver en la declaración del diputado, por decirlo coloquialmente, le quita un poco el piso a los dichos del diputado Jaime Araya, y de manera bien dura y tajante dice que la bancada independiente, exactamente, y PPD no pretende presentar indicaciones que sean obstruccionistas, sino indicaciones que puedan colaborar con la tramitación del plan de reconstrucción, colaborar, ¿no es cierto?, para que este plan sea más, incluya, ¿no es cierto?, más visiones y los diálogos que también se ha sostenido con los diferentes partidos por parte del gobierno. Pero esto también llevó a que desde el oficialismo, diputados que conforman e integran la Comisión de Hacienda hicieron un punto de prensa al mediodía. De hecho, se avisó temprano hoy día en la mañana tras la difusión de este video en redes sociales, en una declaración conjunta entre los parlamentarios oficialistas en el ex Congreso Nacional, aquí en Santiago. De hecho, fue una declaración encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, criticando duramente también estos dichos del diputado Jaime Araya. Así que pasemos a revisar estas dos declaraciones. Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo. Lo que hemos acordado colectivamente es esto. Vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las pymes. Nuestro objetivo jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando. Lo que hemos escuchado es la confesión abierta de un plan político destinado a retrasar, entrampar y hacer inviable un proyecto que busca recuperar el empleo, reactivar la economía y entregar soluciones a miles de familias chilenas. Se ha hablado de tsunami de indicaciones, de convertir la tramitación en un martirio para el gobierno y de utilizar todas las herramientas posibles para dilatar el proceso legislativo. Eso no es diálogo, eso no es construir acuerdos, eso es obstrucción política organizada. Y me quiero quedar ahí con una frase que decía el diputado Agustín Romero: esto no es construir acuerdos. Y me quiero quedar en los acuerdos, porque eso también ha sido un tema para el gobierno esta semana, tras la fallida negociación, o bueno, el fallido acuerdo con el Partido de la Gente, la abstención por parte de ese partido ayer en la Comisión de Hacienda. Lo decía también la diputada Sandra Parisi, ayer en conversación, Mati, también contigo. ¿Y cómo se construyen también los acuerdos? Los acuerdos, o sea, tienen que establecer conversaciones antes también de ingresar los proyectos, porque proyectos como este no tienen posibilidad de generar indicaciones, como tú bien decías, que cambien sentido, quiero que en gasto público. Por lo tanto, si los acuerdos no se llegaron antes, claro, en la tramitación también pueden irse introduciendo, si es que el gobierno se abre a eso, pero claro, si no, es muy difícil, claro. Bueno, vamos a ver qué acuerdos logran llegar, porque incluso ayer el ministro Quiroz decía que buscaba también un acuerdo con otros partidos que se abrieran al PDG, del que vamos a hablar. Y lo dijo, de hecho, desde Nueva York, que está nuestro editor Nicolás Paut de Economía allá en Chile Day. Y pudo entrevistar de manera exclusiva al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. De hecho, antes de pasar a revisar la declaración del ministro, lo cierto es que Nicolás le consulta: bueno, ministro, qué bueno que haya podido llegar a Chile Day. Pensábamos que con la votación se podía atrasar el viaje. Y lo cierto es que el ministro Jorge Quiroz dijo: bueno, si es que se rechazaba la idea de legislar, yo no venía. O sea, así de firme fue respecto de lo que fue ayer la tramitación y la aprobación en general. Era muy difícil que no se aprobara cuando tenían 8 votos. Exactamente, pero de todas maneras fue una discusión por lo menos tensa, una votación de todas maneras holgada, con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Vamos a pasar a revisar entonces las declaraciones respecto de las expectativas que tiene el gobierno, de los apoyos que podría conseguir en el Congreso. Estamos súper entusiasmados, trabajando juntos. Esto se va a aprobar con apoyo, cuando se aprueben los artículos, entramos en materia ya. Yo creo que vamos a tener un gran apoyo del PDG, pero creo que también va a haber otras fuerzas políticas. Desde luego, Nacional Libertario ha sido un tremendo colaboración, apoyo, y también otros movimientos que estamos conversando,
Democracia Cristiana, Centro Izquierda. Este es un gran proyecto para Chile, estamos muy optimistas. Bueno, optimismo. Hay harto optimismo por parte, por lo menos, del ayer ministro de conversamos acá en Hoy es Noticia con Franco Parisi y él también estaba optimista. Sí. Y estaba optimista incluso viendo todas las objeciones que tienen los articulados, el articulado de este proyecto. Él decía, esta es una apuesta, en la vida hay que hacer apuestas y esta es la apuesta que hace el PDG porque este es un proyecto que sí va a generar crecimiento. Ahora, ¿cómo van a lograr llegar finalmente a la aprobación de esto? Es lo que está por verse, cuál va a ser el camino, cómo lo van a lograr, porque también llamaron mucho la atención las declaraciones del propio ministro ayer que decía que si esto no se aprobaba, bueno, para eso estaban también los decretos. Y los decretos están funcionando y esa es una declaración que ayer defendió en un punto de prensa desde Costa Rica el presidente José Antonio Kast. Pero no le gustó a nadie, no le gustó a los parlamentarios oficialistas de oposición, ni tampoco el Franco Parisi, que hablaba de finalmente que a él le gustaba discutir en democracia, que claro, esto era antidemocrático. Y desde el oficialismo, claro, podían decir o decían ayer que era un error grave comunicacionalmente hablando, justamente en medio de lo que es la tramitación de un proyecto de ley. Le quita importancia de alguna manera a lo que es el Congreso en casos tan importantes como lo es este plan de reconstrucción nacional, Mati, que vamos a ver si se cumplen los plazos del gobierno en las comisiones respectivas, ya que se anunciaron esta cantidad de indicaciones que se deberían presentar, como decía, antes del mediodía del próximo lunes. Muy bien. Muchísimas gracias, Colombo. Información política que ha marcado la semana y que, por cierto, va a seguir marcando la discusión de los próximos días. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y al regreso vamos a conversar aquí en Hoy es Noticia con la Defensora Penal Pública. Al regreso, así que siga junto a nosotros. Nos vamos a la pausa con esta imagen de Plaza Italia, donde a esta hora en la región metropolitana les contamos hay 15 grados con 4 décimas, bastante ya en descenso las temperaturas. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que durante esta jornada se desarrolló la primera cuenta pública de quien es la actual Defensora Nacional. Vamos a hablar de lo que se planteó, de los desafíos que tiene la Defensoría Penal en el contexto en el que se están desarrollando no solamente el ambiente político, sino que también el aumento de los delitos, del tipo de delitos. Y para ello nos acompaña precisamente acá la Defensora Nacional, Viviana, no es Viviana, Verónica Encinas, que nosotros teníamos Viviana, pero es así Verónica. Defensora, bueno, muchas gracias por acompañarnos en un día en que ha sido particularmente importante para su gestión, pero quiero comenzar no por lo que dijo, lo que vamos a desglosar bien, porque hay cosas bien interesantes para la Defensoría, pero en una noticia que surgió durante esta jornada y que efectivamente es un triunfo para la Defensoría, porque finalmente el Tribunal de Los Ríos acogió el recurso de amparo que ustedes presentaron en contra de la facultad del Ministerio de Seguridad de la ministra Steiner en invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado en el caso de los alumnos que agredieron a la ministra Lincolao. ¿Cómo reciben primero esta resolución de la Corte y qué significa que el Ministerio de Seguridad tenga estos errores? A ver, bueno, ¿cómo lo recibimos? Estamos satisfechos. Nosotros como Defensoría estamos a cargo de la defensa de 2 de las personas imputadas en esta causa. Sin perjuicio que hago presente que como Defensora Nacional yo no me puedo pronunciar por las causas en particular. Obviamente que siendo la institución la que ha participado de este logro procesal, nos parece que eso es muy favorable porque se está haciendo valer un derecho de estas 2 personas que son nuestras representadas. De lo que se trata acá es simplemente del ejercicio de la aplicación de la ley. Y aquí la Defensoría detectó que existía una interpretación, a nuestro juicio, errónea de la Ley de Seguridad Interior, que establecía la facultad de querellarse, como antes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública eran uno solo. Pueden haber interpretaciones diversas, pero a juicio de la Defensoría era clara la ley en el sentido de mantener esta facultad de querellarse solo en el Ministerio del Interior. Y así lo hicimos ver y así lo entendió también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. Ya, pero llama la atención que sea el Ministerio de Seguridad el que
tiene un error al invocar precisamente una ley para querellarse? Bueno, la verdad es que en el sistema procesal penal nosotros vemos todos los días errores de todos los intervinientes. Por eso existe la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Los querellantes se pueden equivocar, el Ministerio Público se puede equivocar, incluso los tribunales se pueden equivocar, los defensores también. Pero cuando los errores se cometen en relación con un imputado, bueno, para eso está la Defensoría, para hacerlos valer ante los tribunales y ejercer todos los derechos que la ley franquea para eso. Ya, en este caso, ¿qué es lo que cambia para los estudiantes que están investigados? Bueno, lo que cambia en particular en su caso es que la querella que se interpuso en su momento quedó sin efecto la admisibilidad. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad ya no es parte en el proceso. Ya, pero también la Ley de Seguridad del Estado significaba penas más altas en caso de que finalmente llegara a establecerse una responsabilidad, una culpabilidad. Claro, porque al querellarse por Ley de Seguridad Interior lo que estaban haciendo era interpretar que el hecho cometido era un delito de la Ley de Seguridad Interior y no un delito de menos gravedad, que es el que se imputó inicialmente por el Ministerio Público, ¿no? Que es un delito que está en el Código Penal, un delito común, por así decirlo. Ya, por lo tanto... Ahora, de todas maneras, y esto tengo que ser clara, ¿no? Lo que está diciendo la Corte es que el Ministerio de Seguridad no tiene las facultades, pero las tiene el Ministerio del Interior. Por lo tanto, existe la posibilidad de que ellos lo ejerzan igual, sin perjuicio de que, obviamente, para la Defensoría es importante haber obtenido una jurisprudencia en este sentido, porque podría entender el Ministerio que puede querellarse en otros casos también. Bien, dejemos acá la contingencia. Tengo otra pregunta de contingencia, porque hoy día vimos que el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para Joaquín Lavín León como una medida cautelar. El juez de este caso es Daniel Urrutia. Usted, si hubiera sido la defensora de Joaquín Lavín León, ¿habría recusado al juez por, digamos, los públicos posicionamientos políticos que ha tenido? A ver, yo no me puedo pronunciar en ese sentido porque no sabemos cuáles son las estrategias, ni la teoría del caso, ni cuál es el derecho que quiere hacer valer, en este caso, el imputado señor Joaquín Lavín. Tampoco sabemos si algún día esto va a terminar en la Defensoría, a veces ocurre, de hecho... Bueno, Katy Barriga, ahora le van a empezar ustedes a Exacto. defender la Defensoría Pública. Exacto, por lo tanto... sería súper irresponsable de mi parte que yo emitiera cualquier tipo de opinión en relación a un caso que no pertenece en este momento a la Defensoría. Bien, vamos a lo que se planteó hoy día durante el discurso, esta cuenta pública, porque partí preguntándole cómo se ejerce el rol de defensor en una sociedad en que cada vez mantiene la idea de que defender a los imputados es defender criminales. Bueno, es una situación que siempre hay que explicar. Yo comprendo que a la ciudadanía le cueste entender esto, porque efectivamente las personas que son víctimas de delito lo que quieren es que se haga justicia lo más pronto posible, y cuando hay un detenido por un delito cualquiera, la persona tiende a creer que esa persona es culpable, pero lo cierto es que eso no es así hasta que se prueba la culpabilidad. Y eso, lamentablemente, las personas, cuando mejor lo entienden, es cuando les toca ser imputadas de un delito, porque cualquiera de nosotros lo puede ser. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la Defensoría? El sentido de la Defensoría es que cuando las personas son culpables, lo que se hace valer es que se aplique una pena justa. Y cuando las personas son inocentes, obviamente, es donde más trabajo tenemos, ¿no? Y es donde tenemos que intentar convencer a los jueces, derribar la prueba que existe, baja a veces, muy de mala calidad, pero que de todas maneras genera sospechas en contra de nuestros representados, y hacer valer la presunción de inocencia, que es un principio del debido proceso y del Estado de Derecho. Ya, el discurso político es porque existe una defensoría penal y no existe una defensoría de víctimas. Bueno, hoy día sí existe una defensoría de víctimas, pero en definitiva la defensoría de los imputados, la Defensoría Penal Pública, es imprescindible en un Estado de Derecho. Puede existir un sistema sin defensoría de víctimas, pero no puede existir un sistema sin defensoría de imputados, y eso se debe a que para que una sentencia sea válida,
la persona tiene que haber ejercido su defensa. Si las personas no se pueden defender, el Estado puede hacer lo que quiera. Y por lo tanto, las condenas que se dicten nunca van a ser legítimas, porque no hay ningún control. El sentido de la defensa es controlar que la investigación que hace la Fiscalía, que hacen las policías, se haga conforme a la ley. Entonces, cuando hay una condena y hay debido proceso y hay defensa, entonces nadie puede discutir que esa condena es válida. Y así funciona entonces el sistema. Se valida la condena, se valida la prisión. Y cuando la persona es inocente, entonces también es posible que eso se declare por un tribunal imparcial. Pero la única manera de que esa persona se declare inocente es a través de un abogado defensor, porque el sistema tiene partes y el Ministerio Público vela por la persecución, no vela por los derechos del imputado. Ahora, me llamaba la atención que en su discurso usted ponía la cantidad de personas que han estado en prisión preventiva y que finalmente han sido resoluciones absolutorias y que han pasado mucho tiempo en prisión destruyéndose su familia, sus fuentes de trabajo, su vida por mucho tiempo y que ahí, ¿cuál es la compensación del Estado? Bueno, hoy la Defensoría Penal Pública tiene un proyecto que se llama Proyecto Inocentes desde el año 2013, no desde el 2005 o desde el 2000 que empezó la reforma. Y solo desde el 2013 hasta ahora nosotros tenemos aproximadamente 28.000 casos de personas que han sido imputadas de delitos, que han sufrido algunas prisión preventiva, la mayoría prisión preventiva, otras medidas cautelares, y que finalmente han sido declaradas inocentes o la causa simplemente no ha terminado en una condena, ha terminado por un sobreseguimiento o porque la Fiscalía no ha seguido adelante con la investigación. Y eso es sumamente delicado y eso es lo que le da mayor sentido a la Defensoría, ¿no? Hoy día no existe un sistema que repare el daño de esas personas. Lo que tenemos es una indemnización por error judicial que está contemplada en la Constitución, pero que es muy, muy excepcional y que es muy difícil de obtener. De hecho, el proyecto Inocentes lo que busca es la reparación más bien de la imagen, la reparación humana, pero la reparación pecuniaria que implica una indemnización de perjuicio es prácticamente nula y la Defensoría además no tiene facultades para solicitarlo. Si hubiera un sistema que efectivamente hubiera un resarcimiento económico, ¿usted cree que las prisiones preventivas los jueces las dictarían, se demorarían un par de minutos más? No quiero banalizarlo, pero ¿efectivamente se pensaría más antes de dictar una prisión preventiva? Yo creo que efectivamente ese sería uno de los efectos. El primero sería reparar efectivamente el daño ocasionado a las personas específicas que han vivido esta situación de injusticia. Pero un segundo efecto que sería importante es que se adopten las medidas cautelares en los casos en que realmente corresponde que se apliquen. ¿Se ha banalizado la prisión preventiva? Yo creo que hay un exceso en el uso de la prisión preventiva. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero también con la ley. Efectivamente, los jueces no es que apliquen necesariamente la prisión preventiva sin reflexionar. Lo que ocurre es que hoy día es más fácil imponer la prisión preventiva que hace 20 años, porque la ley ha ido elevando las penas de los delitos, ha ido disminuyendo las garantías procesales y por lo tanto eso hace que el sistema sea más proclive a decretar prisiones preventivas y eso hace que se aumente el margen de error y eso es lo delicado. Ahora, claro, y estamos lejos de que vayamos a hacer una reforma que termine, o sea, que signifique mayor, digamos, indemnizaciones para las personas que sufren este tipo de resoluciones. Claro. Esa es la palabra. Ya. Lenguaje jurídico aquí lo pone usted, defensora. Usted describía en su discurso que vivimos en un contexto que es más punitivista. ¿En qué resoluciones o en qué situaciones se está reflejando? Bueno, una de las cosas que está ocurriendo es justamente lo que hablábamos, que hay un aumento de la prisión preventiva referido al porcentaje de personas que están privadas de libertad versus los condenados. Porque si tenemos hartos condenados privados de libertad, el sistema está funcionando correctamente, pero si tenemos más
personas en prisión preventiva que condenados, entonces estamos en un problema. Todavía no llegamos a eso, pero nos estamos acercando peligrosamente a esa relación que existía antes del sistema nuevo de justicia. Cuando existía el sistema escrito, el sistema antiguo, teníamos más personas en prisión preventiva que personas condenadas. Hoy día tenemos más de 60.000 personas en prisión. En prisión tenemos más de 60.000. De esas, aproximadamente un 40% es prisión preventiva, lo que es muy alto. Es muy alto. Sin perjuicio de eso, claro, todavía no llegamos a la inversa, que es 60-40 al revés, ¿no? Claro. 60 en prisión preventiva, que es lo que nos ocurría antes. Pero nosotros hemos levantado esas alertas hace mucho tiempo. El otro problema que genera este punitivismo excesivo es efectivamente el hacinamiento carcelario. Las 60.000 personas privadas de libertad no solamente son personas, como dije, en prisión preventiva. Muchas personas que están en prisión condenadas, la ciudadana ya pensará, bueno, está bien, si cometieron un delito y están condenados, tienen que estar en prisión. Pero en el derecho comparado en otros países e incluso en la experiencia chilena, existen otras maneras de castigar, existen penas alternativas, existen penas sustitutivas que deberían aplicarse a personas que no son tan peligrosas, a personas que han cometido por primera vez un delito, y que está probado que la cárcel produce mucha más tendencia a la reincidencia que a prevenir que esas personas vuelvan a cometer delitos. Porque la cárcel, como se ha dicho muchas veces, es como la universidad del delito. Y el hacinamiento carcelario conduce más aún a esa conducta. Y por lo tanto, al final, lo que se busca con elevar las penas, que es que disminuya la delincuencia, que la gente no vuelva a cometer delitos, se logra el efecto inverso. Y eso es también una consecuencia del punitivismo, porque se piensa que todo se soluciona con cárcel, con más penas, con más tiempo de privación de libertad, con menos beneficios. Y lo cierto es que eso no es así. ¿Por qué la política no se rinde ante la evidencia? Bueno, esa es una pregunta que habría que formularle a la política. Nosotros como Defensoría, cada vez que se nos pide la opinión, hemos dicho que las decisiones deben basarse en evidencia. Y creo que se ha estado entendiendo poco a poco eso que hemos dicho, que no lo decimos solo nosotros. A mí me ha tocado participar en el Congreso en muchas sesiones de discusiones de proyectos de ley donde está la policía, está el Ministerio Público, están otros organismos como el Instituto de Derechos Humanos, el Instituto de Reinserción Social Juvenil y todas las instituciones, incluso la policía y el Ministerio Público también, aunque uno podría pensar que están en un interés distinto, también entregan datos con evidencia que dan cuenta de lo que estoy señalando. ¿Dónde se está notando o cuál es el riesgo para la defensa penal en nuestro país? Porque estamos viendo recortes en todas las instituciones. Quiero saber qué pasa con la Defensoría y cuál es el riesgo de recortar recursos en esta división específica. Bueno, efectivamente hay un riesgo. La decisión hasta ahora que se ha comunicado públicamente, no que a nosotros como Defensoría, sino que en general, es que se va a hacer la rebaja, ¿no es cierto?, primero del 3% y luego del presupuesto del año pasado y luego en adelante se vendrían mayores rebajas. En el caso de la Defensoría, yo esto lo he hecho presente al señor ministro Rabat, al subsecretario de Justicia, y es preocupante porque, por un lado, porque los propios recursos de la Defensoría ya están al límite en el sentido de la cobertura. Nosotros tenemos nuestros defensores, no en todo el país igual, pero en gran parte del país con el máximo de capacidad, digamos, ¿no?, de recibir causa. Si se nos disminuye el presupuesto, podría haber un momento en que ya simplemente tuviéramos que disminuir la dotación y eso sería muy grave porque no tendríamos cómo responder a la demanda actual. Pero además nosotros creemos, con datos, ¿no?, que esa demanda puede aumentar debido al fortalecimiento del Ministerio Público, que va a mejorar su persecución penal, a la ley de fiscalía supraterritorial y, por cierto, a la tipificación de más delitos. Mientras más delitos se tipifican, más detenidos hay y por tanto, más demandas para la Defensoría. Y ahí la Defensoría también tiene que hacer
Más que reorganización, tiene que capacitar y ustedes también decían que ha habido un hito en eso. Ha sido una de las cosas que ustedes resaltan, la capacidad de ir formando a los defensores, pero me imagino que a mayor cantidad, a mayor tipificación, el número de delitos distintos y el número de, o sea, el tipo de criminalidad exige a los defensores otra preparación. Exactamente. Nosotros acabamos de inaugurar con mucho orgullo la Academia de Defensores y Funcionarios de la Defensoría, que hago presente en todo caso que es sin ningún tipo de recurso adicional, al revés, digamos, pese a la rebaja presupuestaria, lo que se está haciendo al interior de la Defensoría es aprovechar los recursos que ya tenemos, nuestros defensores que ya llevan más tiempo, que en su momento fueron muy bien capacitados, de hecho yo tuve ese beneficio en su momento, y crear la Academia de Defensores. ¿Por qué? Porque hoy día la criminalidad, la persecución y la cantidad de delitos nuevos exigen permanentemente que los defensores se actualicen y se capaciten, ¿no? Y es por eso que resulta imprescindible que nosotros tengamos, por una parte, formación de defensores nuevos, que además se nos van porque ganan menos que en otros lados y por lo tanto hay que estar permanentemente formándolos y también perfeccionándolos. Entonces, por eso que estamos trabajando en eso. Ya, y que con menos recursos me imagino la dificultad que significa en ese punto. ¿Cuál es la opinión que tiene la Defensoría respecto a este proyecto que se ha llamado Ley Sin Escape del Ministerio de Seguridad, que es básicamente que permitir que el juicio siga adelante aunque el que está imputado esté en ausencia? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? A ver, para nosotros uno de los derechos más básicos en realidad no es para nosotros, en general dentro de lo que se entiende como por debido proceso, es el derecho a estar presente en el juicio. ¿Vulnera entonces el debido proceso este proyecto? Nosotros entendemos que sí. La presencia del imputado en un juicio es crucial, porque un defensor no puede defender a alguien que no existe, ¿no? Uno no defiende normas, uno defiende personas, y las personas son las personas, nuestros representados, los que nos dicen a nosotros, los abogados defensores, cuál es su versión de los hechos, cuáles son las pruebas que tiene, es verdad o no es verdad lo que dice el carabinero, la policía o el testigo, y nosotros lo que hacemos es traducir eso en el lenguaje jurídico y ejercer los derechos que la persona no conoce que tiene. Pero nosotros no podemos inventar una teoría de defensa. Nosotros nos basamos en la versión y en lo que nos dice el imputado. Eso tiene un nombre, eso es el derecho de defensa material. Nosotros lo que damos es defensa técnica, pero nosotros nos basamos en eso. Si el imputado no está presente, en rigor no está ejerciendo su derecho de defensa. ¿Y cuál es el valor que tiene una sentencia contra un imputado que no existe? Es una pregunta muy, muy inteligente, porque efectivamente, de lo que yo decía al comienzo, ¿no? Una sentencia, para que sea legítima, para que sea válida, tiene que tener defensa. Pero una defensa sin imputado no existe y por lo tanto no hay validez, no hay legitimidad en un juicio donde no hay un imputado presente. Claro, porque además el rol del juicio es no solamente castigar el delito, sino que generar un cambio social que no se produce. Exactamente. Ya, pero también el argumento que da la ministra de Seguridad es que hay, aquí está, 77.500 procesos parados porque hay órdenes de detención pendientes. ¿Cómo se soluciona eso? A ver, primero quiero clarificar que las órdenes de detención pendientes no son todas para juicio, ¿ya? O sea, a una persona la pueden citar a cualquier audiencia de cualquier tipo en el sistema, que no necesariamente es un juicio, y no necesariamente porque usted se quiera fugar, puede no asistir a una audiencia a usted porque le notificaron mal, porque le llegó a un domicilio en que usted ya no vive. Usted puede no tener ninguna intención de arrancarse y no llegó a la audiencia y le despacharon una orden de detención. Eso como primera cosa, ¿ya? No todos los 70.000 personas que están señaladas con orden es porque se arrancaron o porque no quieren ir a un juicio. Hay que partir modificando el sistema de notificaciones. O sea, y ahí, claro, la defensa hace valer eso en su momento, ¿no? Cuando la persona cae detenida, se hace presente al tribunal que el problema era ese y que por lo tanto lo dejen en libertad, por ejemplo. Muchas veces la gente no entiende eso, dice, tenía 10 órdenes de detención y quedó libre. Bueno, es porque quizá ninguna de esas órdenes
era porque él tenía que ir a cumplir una condena o porque, ¿ya? O sea, muchas veces estas cosas tienen explicación. Eso como primera cosa. Y en segundo término, efectivamente existen mecanismos excepcionalísimos. Por ejemplo, en el caso de las personas que se han escapado fuera del país, en las extradiciones pasivas, hay audiencias que se pueden realizar en ausencia, pero nunca el juicio, ¿no? También se ha permitido excepcionalmente el juicio oral simplificado, que se lleve a cabo en ausencia en situaciones muy excepcionales, respecto de las cuales en todo caso la Defensoría también tiene serios reparos. Eso se aprobó hace un tiempo atrás en otra ley, ¿no? En alguna de las leyes que buscaban disminuir las garantías y aumentar la eficacia. Esto no es algo tan nuevo, este debate, eso es lo que quiero decir. Pero ahora tiene un nombre de ley sin escape. Pero claro, ahora probablemente lo que se busca es extenderlo más. Y lo que sí, digamos, tenemos que ser claros en eso. Nosotros creemos que esto puede traducirse en sentencias sentencias no solo ilegítimas, sino que en sentencias erróneas. Porque si nosotros no contamos con la versión del imputado, no podemos ejercer sus derechos. Y por lo tanto pueden haber errores graves, condenas que finalmente se traduzcan en injusticias peores que las que incluso se pueden cometer hoy con el sistema como está. Se está debatiendo también establecer nuevamente algo que había cambiado hace algunos años atrás, 4 o 6 años, que es tipificar como delito el ingreso ilegal al país. ¿Qué significaba para la Defensoría cuando eso estaba vigente? A ver, cuando estaba vigente, lo cierto es que prácticamente no se aplicaba la persecución de migrantes, digamos, por el hecho de ingresar, por el solo hecho de ingresar. Lo que se hacía era buscar la vía administrativa, que era ineficaz. Se dicta la ley en el año 2021, que la dicta bajo el gobierno del presidente Piñera, que deroga el delito y establece mecanismos eficientes y eficaces de carácter administrativo para regularizar a aquellas personas que no debían estar irregulares o para efectuar la deportación de forma administrativa, mucho más eficientemente que en un juicio. Ya, porque lo que significaba para el Ministerio Público era una sobrecarga impresionante, pero efectivamente, ¿qué significaba también para la Defensoría? O sea, cuando efectivamente se llegaba a eso. Lo que pasa es que, o sea, eso significa un aumento tremendo de demanda, ¿no? De detenidos, de personas que van a ser imputadas, que van a ser privadas de libertad. Que ustedes van a tener que defender. Vamos a tener que defender. Eso nosotros lo hicimos ver ahora en la discusión también de este proyecto nuevo, porque el proyecto no trae aparejado recursos, ¿ya? O sea, ¿usted lo califica como una mala idea si la idea es deportar? Yo lo calificaría como una mala idea por varias razones. Por un lado, porque es ineficiente, porque el sistema penal, para que la persona la terminen deportando, tiene que pasar por un largo periplo de investigación, cautelares, juicio. La vía administrativa es mucho más rápida, ¿no? En ese sentido. Y eso es lo que se está aplicando ahora, de hecho. Claro, lo demás, lo lento es materializar la expulsión. Exacto. Hoy día el problema es la expulsión, en los recursos para expulsar, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes venezolanos, porque hay un problema para recibirlos en Venezuela. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema penal. Si hoy día es delito, eso no se va a solucionar por el hecho de que eso sea delito, ¿no? Entonces no es eficiente, pero por otro lado, además, vulnera derechos que están garantizados. La migración se produce normalmente por motivos económicos, incluso hay veces que es por motivos de vulneración de derechos en otro país. La persona huye e incluso trata de buscar algún tipo de amparo en otro país. Por lo tanto, se trata de personas que están en vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, criminalizar una situación de vulnerabilidad es claramente discriminatorio y más vulneratorio aún. Por lo tanto, además de que es ineficiente, es vulneratorio de derechos. Y por lo tanto, nosotros creemos que en ese sentido no cumple ningún estándar, ¿no?
Ya, esa es otra de las discusiones que se está dando, pero también me interesaba abordar un punto que usted expuso durante la mañana, que era la situación de las mujeres y la prisión preventiva. Usted plantea que muchas mujeres llegan al sistema penal, son detenidas después de un largo proceso, un tiempo de vulneración de derechos. ¿Se está castigando las trayectorias de las mujeres? En este caso, muchas veces llegan mujeres además que son madres, que son jefas de hogar, y que ustedes sostienen que no se aplica tampoco la visión de género. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres desde esa perspectiva? Bueno, es un problema que hemos hecho ver muchas veces porque ha habido un aumento porcentual de mujeres en prisión preventiva y de mujeres en general en el sistema penal. Y esto obedece, por una parte, al ciclo de violencia intrafamiliar, en que hoy día vemos muchas más mujeres imputadas por violencia intrafamiliar que antes, y también, y esto con mucha mayor fuerza, mujeres imputadas por tráfico de pequeñas cantidades o microtráfico de droga. Ambas situaciones tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad social. Muchas de ellas son víctimas de maltrato durante mucho tiempo, terminan ejerciendo maltrato a la persona que las agrede o a sus hijos, y entonces entran en el ciclo de la violencia, pero nunca el Estado ni nadie se ha hecho cargo de la situación de víctima que posee esa mujer. Ya, pero esa víctima también comete delitos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. El tema es que la prisión, en el caso de las mujeres, cuando han sido, además, previamente víctimas de vulneración de sus derechos, tanto en el ámbito de la violencia intrafamiliar como la situación de vulnerabilidad social que puede llevarla, ¿no?, a el tráfico de pequeñas cantidades de droga, no necesariamente debe ser resuelto vía con la cárcel. Y esto nosotros lo hemos hecho presente a la excelentísima Corte Suprema y lo ha entendido así también. Hay casos, no estamos hablando de la generalidad, no estamos diciendo nosotros que por ser mujer entonces no se debe merecer un castigo cuando se comete un delito. Lo que estamos diciendo es que hay muchos casos de mujeres en prisión que en realidad por su situación psicosocial más bien son víctimas de una situación de vulneración que han terminado cometiendo un ilícito producto de esa situación. Por lo tanto, la prisión no resuelve el problema. Si queremos que esa mujer salga de ese círculo, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para ello. Evitar, prevenir la violencia, generar acceso al trabajo. Las mujeres en general, ¿no?, estamos en una sociedad patriarcal. La mujer tiene menor acceso al trabajo y está a cargo del cuidado de sus hijos o de sus padres muchas veces. Y entonces ejercer una labor lucrativa al interior de la casa muchas veces es la única salida que tiene, ¿no? Por otro lado, la prisión de la mujer, que es madre de familia, jefa de hogar, genera una consecuencia nefasta a nivel de su núcleo familiar. Muchas veces sus hijos quedan abandonados o ingresan también al sistema penal producto de ese abandono. Y esto es una realidad que se reconoce a lo largo de todo el país. Nosotros, lamentablemente, por estructura cultural, cuando un hombre cae en prisión, normalmente la mujer lo va a ver, la madre lo va a ver. Cuando una mujer cae en prisión, nadie la va a ver. Y su familia queda en el abandono total. Entonces las consecuencias sociales que tiene la prisión de las mujeres es mucho más grave que la de los hombres. Y los delitos que cometen las mujeres son mucho menos graves que los que cometen los hombres en general. Verónica, si tuviera que definir una prioridad para el segundo año de mandato, ¿cuál sería? ¿Autonomía, presupuesto o freno a la prisión preventiva? Qué difícil. Yo le voy a decir todas las anteriores, porque de verdad que sin presupuesto no podemos avanzar. La autonomía es algo fundamental, que es un equilibrio que se requiere y que el sistema está en deuda con la Defensoría y más bien con los ciudadanos desde que se impuso el sistema acusatorio en Chile, y por lo tanto es necesario, es imprescindible avanzar en ello. Y por supuesto que ojalá podamos hacer todo lo que sea necesario para que la prisión preventiva en Chile se utilice en los casos excepcionales que la ley, la misma ley establece, cuando hay peligro para la sociedad, para la víctima, para la investigación,
y no como castigo anticipado ni para satisfacer la necesidad a veces comprensible de la ciudadanía, pero que no es lo que el derecho indica. Verónica Encina, defensora nacional, muchísimas gracias por estar aquí en CNN conversando sobre un tema importantísimo, además en el Día de la Cuenta Pública. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Nos vamos con esta hermosísima imagen de San Antonio. Consorcio. Estamos de regreso y les contamos que tras la histórica alza en el precio de los combustibles, el IPC de abril se conoció el día de hoy y ha empujado la inflación anual a un 4%. Vamos a tomar contacto con Natalia Muñoz para conocer los detalles de esta cifra. Hola Nati, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, es la mayor alza en casi 4 años, pero la sorpresa que causó al mercado es que esperaban mucho más. De hecho, fue un 1,3% el IPC de abril y según lo que comentaban los especialistas desde el mercado y los expertos, se esperaba cercana al 2%. Sorpresa causó en el Ejecutivo. De hecho, durante esta jornada, recordemos de que está el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el Chile Day en Nueva York, donde en su intervención frente al mercado, frente a los economistas, recordemos que se están llevando a cabo estas reuniones donde se busca posicionar a Chile para poder tener inversiones extranjeras, es que el titular de Hacienda no se refirió a la situación inflacionaria de nuestro país. A 12 meses con este dato de 1,3% en el mes de abril se llega a la inflación de 4 meses, un escenario muy distinto a lo que esperaba el Banco Central a principio de año. De hecho, en su intervención también estuvo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, donde ella sí habló de cuáles son las expectativas de inflación para nuestro país. Como les comentaba, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, no se refirió en su intervención del Chile Day, pero pudo conversar con Nicolás Paut, donde le consultaba justamente por estos datos del IPC de abril, que marcó un 1,3%. Escuchemos. Era un tema que se esperaba, por fortuna un poco menor de lo que se pensaba. Es el impacto de la guerra sobre los precios locales. Todos sabemos que hay un tema bélico afuera que tiene los precios del petróleo en alto y que nosotros no teníamos espacio para poder no traspasarlo, no teníamos espacio fiscal para eso. Y espero que en los próximos meses esto se termine de normalizar. Sí, sorpresa causó en el Ejecutivo, ya que los mercados estaban anticipando un índice de precios al consumidor mayor, principalmente por esta alza en el precio de los combustibles, que recordemos que comenzó a regir a finales de marzo, donde son cerca de casi 400 pesos los que han subido por parte de las bencinas. Y de hecho, si nos vamos al desglose de las cifras que entregó durante esta jornada el Instituto Nacional de Estadísticas, fueron las bencinas las que marcaron un mayor aumento. De hecho, el índice de transportes tuvo un aumento de un 8%, pero la que registró un mayor incremento fue dentro de las divisiones de la canasta el precio del petróleo, que marcó más de 45% de incremento durante el mes de abril. Como les comentaba, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, estuvo hablando durante su intervención en el Chile Day por cuáles van a ser las perspectivas de inflación a 12 meses en nuestro país. ¿Cuándo podríamos llegar a esta anhelada meta de convergencia del 3% del Banco Central? Escuchémoslo entonces en voz de la presidenta del ente emisor, Rosana Costa. En cuanto a las expectativas, los seguros de inflación previos a los datos de inflación de hoy apuntaban a que la inflación estaría entre el 4,5% y el 5% a un año plazo. Mientras tanto, a 2 años plazo, las expectativas de inflación según las encuestas a expertos se mantienen en o alrededor del 3%.
Sí, todo queda en expectación con lo que vaya a ocurrir y el avance de la guerra en el Medio Oriente y esta eventual tregua entre Estados Unidos e Irán y que vayan bajando los precios a nivel internacional del combustible. Ya que si nos vamos también, como les comentaba, recordando que las perspectivas de inflación a 12 meses eran muy distintas con respecto a lo que tenemos ahora actualmente. De hecho, a principio de año ya se estaba proyectando 1 o 2 recortes para la tasa de interés, mientras que por ahora se mantendría la cautela según lo que nos comentaban los diferentes expertos y más bien no habrían recortes por ahora o incluso podría haber una subida en la tasa de interés según lo que nos comentaban. Todo esto queda muy de la mano de los llamados efectos de segunda vuelta que según lo que nos comentaban los expertos ya se comenzaron a ver durante este mes de mayo y también por el mes de abril. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban desde la CPC y también desde la Cámara de Comercio de Santiago. Esto elevó la inflación a 4% y no es para nada descartable que en los próximos meses, dígase mayo, junio, podamos ver alzas adicionales cuando ya vengan los efectos de segunda vuelta del mayor costo del combustible, no solo ya en el transporte, sino que también en los procesos productivos. Ya se ve algún impacto en ciertos tipos de transporte, por ejemplo, transporte de pasajeros interurbano, que tiene una alza bastante importante durante el mes. Y lo que corresponde ahora es básicamente vigilar lo que está ocurriendo ya en el mes de mayo, en términos de que si tenemos efectos que desde el costo de transporte se van desplazando hacia otras actividades. Así es, esta inédita alza en el precio de los combustibles que presionó la inflación durante el mes de abril y que continuará también presionando este mes de mayo, también el mes de junio, según lo que nos comentaban los expertos. Queda en expectación entonces qué vaya a ocurrir con el precio de los combustibles a nivel internacional, donde han registrado una baja durante los últimos días debido a esta expectación que existe con respecto a esta posible tregua entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, nosotros acá continuaremos muy atentos a lo que vaya a ocurrir con el precio de los alimentos, que sabemos también que presiona y que ya ha tenido estos efectos de segunda vuelta debido al alza de los combustibles. Bien, Nati, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. 3 minutos faltan para las 7 de la tarde y hace pocos instantes en Costa Rica el presidente de la República, José Antonio Kast, afirmó que la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% no se puede realizar por decreto, ya que, dijo, es una reforma tributaria. La aclaración la hizo luego que respaldara al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien ayer sostuvo que si el Congreso no aprobaba el proyecto de reconstrucción nacional, seguirán gobernando vía gestión y decretos. Sería en este caso una posibilidad que esta rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23% pudiera pasar precisamente por un decreto, o eso usted lo descarta que debe pasar por un proceso legislativo? Eso es un proceso legislativo. Nosotros podemos hacer ajustes en distintas partidas presupuestarias, podemos hacer muchas cosas, pero una reforma tributaria es un proceso legislativo. Y que se hace con seriedad. En este caso, la rebaja en ese impuesto es en el tiempo. No estamos diciendo que va a ser una rebaja en un solo año, de un mes al otro. No, lo que queremos hacer rápido es colaborarle a las pymes para que puedan mantener el empleo formal, para que puedan generar más empleo. Y es el objetivo, más inversión, más empleo y mejor empleo. Gracias por habernos acompañado. Disfruten su fin de semana y el domingo celebren a la mamá. 12 grados con 8 décimas es la temperatura a esta hora en la capital. Nos reencontramos el lunes.